Hola, soy la alumna Lupita Márquez Tiqué de grupo 507, quinto semestre, de el problema prototípico del cual vamos a tocar hoy son empresas fantasmas y fraudes fiscales. El tipo de ensayo que se maneja es argumentativo, crítico, sociológico y expositivo. Tenemos como en resumen que el trabajo de investigación encaminado hacia lo que es el análisis de la normativa, procedimientos dados por la administración tributaria, con el fin de identificar a las empresas fantasmas, fraudes fiscales que tienen como propósito la evasión a través de la simulación de ejecución de actividades económicas. Lo que implica no solo identificar a las empresas, sino también dirigirse hacia aquellos que contribuyen que hayan utilizado sus declaraciones como gasto deducible, comprobantes de venta que son producto de transacciones u operaciones realizadas con empresas fantasma. Lo dicho, debemos considerar la importancia de definir qué es una empresa fantasma. De lo dicho, debemos considerar la importancia de definir una empresa fantasma, cómo funciona el propósito de identificar y objetivamente las causas que originan y las medidas tomadas como mecanismo de prevención son eficaces para impedir esta forma de evasión. Lamentablemente hoy en día en México existen este tipo de situaciones en todos lados. Existen lugares clandestinos, empresas grandes o con supuestos nombres que nada que ver, ¿no? Entonces aquí nos preguntamos, ¿el gobierno mexicano es uno de los gobiernos más corruptos, que hoy en día tocamos corrupción también? Es una de las regiones con mayores índices de corrupción. Esto con el fin de que el mundo se ha visto envuelto en los últimos años. Es una serie de escándalos de corrupción que ha rebasado la frontera de lo imaginable. O sea, los constantes encabezados de la empresa, delatadores de la corrupción, prevalecen en los tres niveles, por supuesto. De gobierno han pasado a formar parte de la vida cotidiana diaria de los mexicanos, proyectando una realidad nacional angustiable. Entonces, ¿es posible erradicar la corrupción de nuestro gobierno? Por corrupción entendemos un conjunto de conductas delictivas, fundamentales en el abuso de poder para la obtención de beneficios privados. Dichas prácticas socavan el Estado de Derecho, erosionan la confianza de las instituciones. Aquí se desagrada el presupuesto, se limita el crecimiento, el desarrollo económico y se distorsiona la distribución de recursos. Por tales efectos, la corrupción hay maneras de cómo se combate, desde el diseño institucional, cambiar las normas que rigen contratos del Estado y de empresas privadas. También tocamos el tema de análisis de las facultades de la administración tributaria. Tenemos la recaudación y tributaria para el logro de los objetivos de la administración tributaria. Estas señalan que el numeral anterior de la doctrina jurídica nos menciona que se reconoce la administración tributaria en las siguientes facultades. Tiene como proceso la determinación, califica jurídicamente, comprobación de investigación respecto de la declaración del contribuyente y del no declarado, lo cual implica pues una investigación y calificación jurídica, una búsqueda de la aplicación correcta de las normas tributarias, el establecimiento de la conducta infractora en caso de los incumplimientos de obligaciones tributarias y la determinación de la sanción correspondiente. Claro que aquí tiene que ver lo penal, lo fiscal, lo mercantil, entre otras muchas materias tienen que ver mucho. Se da la calificación de comprobación de investigación de los hechos punibles, la calificación de comprobación de investigación de bases, ahora sí que importantes, practicadas en declaraciones por los administrados, la valoración de la misma de que debe sustentarse técnicamente, que implica la valoración económica en función de precios normales del mercado, o que sustenta mediante tasación. Para identificar el precio normal de un bien, a la administración tributaria puede recurre ahora sí al valor del mercado, al valor de la transferencia, al valor pasivo previo de que tienen emisión de documentos valorados de carácter liquidario, establecidos ahora sí por la autoridad competente. De igual manera tocamos el estudio del procedimiento de identificación de empresas fantasmas y la aplicación de factores de ajuste establecidos por la administración tributaria.
Bueno, aquí tocamos qué es una empresa fantasma. Es una empresa fantasma que supuestamente constituyó con toda la legalidad, que realmente al momento de operar realmente no cuenta con todos los elementos, no tiene con los recursos para estar operando, no puede ocupar para diferentes fines ilícitos, pero está en regla. Y algunos como que no entendía o cómo constituyeron en regla al final. Los notarios, por ejemplo, ellos dicen a mí, cuando te llegan documentos, yo tengo en la mente documentación que me piden que identificaciones de cierto monto que hubo en esa empresa o cualquier lugar. Entonces que tienen ciertos formatos que no cumplen, pero al final los notarios como que se lavan las manos, yo no sé nada. Es la triste realidad. Entonces han llegado a darse casos donde las identificaciones son falsas, han llegado a haber casos en los que exactamente crean un tipo de empresas así a la perfección. Ese tipo de empresas se crean generalmente dinero que es lavado de dinero. Como tal, una definición sencilla es cuando tienes un dinero que viene de otra procedencia ilícita, tocando lo que es narcotráfico, tráfico de influencias, cualquier condición, y lo metes todo al sistema, entonces al sistema financiero mexicano, para sacarlo limpio, o sea, que ya sea legalmente adquirida, legalmente. Entonces, por ejemplo, tienes estas empresas fantasmas que se llevan a cabo por puro lavado de dinero. Entonces hay varias opciones. Tenemos la que es la hora de que tengamos, como por ejemplo, negocios, restaurantes, que en cierto tiempo, tipo de negocios, como empresas, no sé, pongámosle engañosas, de que citan a mucha gente, que solicitamos recepcionistas, bla, 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 pero son empresas manufactureras. Entonces, están gimnasios, estéticas, restaurantes, lugares clandestinos. Entonces, aquí de repente se puede comprobar por ellos que tuvieron cierto número de comensales, el dinero que entró y salió, y digo, yo tuve ahora sí tantos ingresos porque tantos comensales vinieron, tuve tantos socios interesados, al final si me pagan solamente ingresos en dinero, y obviamente ya dicen fue por su ingresaron al final, siempre se sacan el dinero de una manera limpia, no sé cómo lo hacen. En parte el dinero que procede es de una manera legal, que hay diferentes tipos de empresa. Y fantasma, una de las claves es un tipo de empresa fantasma. También existen otras que se encargan de vender facturas. Esto para que estos, especialmente para la ocasión, entonces desean que hayan puestas las facturas para pagar menos IVA, para desear más las compras de una factura por cierto monto. Eso esperando una factura, entonces solamente las metes en proceso, y de verdad es tan difícil para hacer lo del SAT, rastrear este tipo de empresas. Ahora sí que se acumula al principio cuando se constituyen en toda la legalidad posteriormente, cuando empiezan estas operaciones, cuando empieza a ver que me dicen que es real, probablemente este rastreo extiende la ley de 12 o a 3 años de solamente cuando la cierran muchas empresas, o a veces no funciona. Existe de 2 o 3 años cuando muchos desaparecen de la nada, se cambian de domicilio, se van a otros lugares del país y cierra. Ya tienen todos, no todos no pagan impuestos por pagar muchas cosas interesantes, extras, porque eso no lo identifica de manera rápida. Pero cuando empieza a operar un lugar o algo así en facturas, y no como un ingreso a la compra de un equipo, hubo compra de refrigeradores, de un coche, de muchas cosas, a meses, dependiendo de un giro. Por lo tanto, rápidamente es como una cosa de identificarlas, y otras cosas podemos comprobar que realmente es una empresa fantasma. No exactamente. Entonces ahí ya tienen que empezar a investigar si realmente operaron, qué fue lo que hicieron, y las facturas fueron reales, existen, porque muchas veces pasa que no existen ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Otros, en este caso, tener cuidado en empresas al firmar un contrato de que te están contratando para esto, para lo otro, o te roban tus documentaciones completas, acta de nacimiento, CURP, todos los requisitos necesarios que hoy se ven. Entonces, existe igual cuando quieres algo legal, aparece una práctica no legal, pero sin verificar por lo menos que la empresa esté ahí. Si vas a contratar servicios de una empresa, siempre hay que verificar lo que menos se ha de realizar. Tenemos definición de lo que es una empresa fantasma a partir del estudio de la doctrina.
y del análisis de los distintos requisitos que nuestra legislación exige para ser una empresa. Para entender que es una empresa fantasma, previamente se debe conocer que se extiende por empresa, según el autor Carlos Ramírez, 2009. Es el sector económico productivo, se entiende como una unidad económico-social que se encuentra integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tienen por finalidad obtener utilidades a través de la comercialización del mercado de bienes y servicios. Dicha participación lo realiza a través de lo que denomina factores de producción. Esos factores de producción se encuentran compuestos por el trabajo, por supuesto, es como tierra y capital, ¿no? En nuestra legislación no existe una definición como tal de lo que es una empresa, sin embargo, según la ley, compañías existen clases de sociedades y estas se diferencian según hayan obtenido una personalidad jurídica, por supuesto, y son conocidas como las sociedades de hecho y de derecho. En términos generales, ambas constituyen una asociación de personas de capital con el objetivo de emprender una determinada actividad económica y obtener utilidades, por supuesto. Eso sería todo por mi parte. Seguimos con mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, yo soy el alumno Daniel Jonathan Espinosa García y vamos a continuar con el tema de las empresas fantasmas. Y pues a mí me tocó hablar sobre las características de las empresas fantasmas. En un análisis de lo expuesto por el autor de nombre Carracosa en el año de 2014, quien ha establecido los parámetros que reflejan las características de este tipo de empresas, la dividió en dos partes. La primera sería la sociedad fantasma es un ente jurídico puramente fiscal, puramente formal. Para esto, el autor determina que la sociedad es fantasma por el hecho de que solo se presenta como, se envuelve como en una sábana. O sea, en otras palabras, lo determina como pura apariencia. Esa es la primera. La siguiente es de que la sociedad fantasma existe jurídicamente solo por cumplir la apariencia, para lograr alcanzar sus objetivos, las formalidades y las necesidades que requiere lo de una empresa. Eh, Como siguiente punto, los efectos que tiene la creación de las empresas fantasmas. Eh, para determinar este punto es necesario primero conocer cómo operan estas empresas al momento de cometer el fraude y sobre la cual determinar una base con los cuales las consecuencias que puede generar. Y la primera sería que una persona natural o jurídica constituye una empresa con el fin de simular la venta de bienes o servicios. Esa sería la primera. La segunda es una vez constituida la empresa, eh, realmente formada, acude a la empresa fantasma y simulan una realización de transacción con el único propósito de obtener una factura. Como tercer punto tenemos que generalmente la empresa beneficiaria del comprobante de venta o paga por el porcentaje del valor de la factura. Básicamente es lo que venimos viendo, de que son apariencias solamente para lograr su objetivo y pues realmente no tienen, están mal constituidas tanto jurídicamente como pues para el hecho a lo que se dedican. Y ya finalmente como cuarto, tenemos que la empresa fantasma procede a declarar dichas transacciones y el sujeto pasivo o beneficiario de la misma utilizará un comprobante como gasto deducible y como consecuencia no pagará un valor eh, que legalmente le corresponde. Es lo que se dedican las empresas fantasmas para no pagar impuestos, para no pagar lo que se requiere. Esto es en cuestión
de las características. Pasando a otro punto, tenemos la evasión y la elusión en el impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Según el señor Cuswen en el año 2000, este término se encuentra relacionado con verbos de evitar y eludir, llegando a la conclusión de que evadir en el género y los términos evitar y eludir la especie. Por lo tanto, se puede concluir inicialmente que la evasión implica una forma de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Eh, y bueno, ya para ir concluyendo, eh, respecto de que las empresas fantasmas y los sujetos pasivos, eh, llegamos a, ahora sí que en el análisis de para determinar nuestra conclusión, eh, es que existe la imperiosa necesidad de establecer una normativa que regule a las empresas fantasmas y a los sujetos pasivos para que estas situaciones que se comentó a lo largo de este tema y de este video, eh, pues no sigan sucediendo, ya que en general pues afecta a tanto fiscalmente, jurídicamente y a las personas porque eh, no es legal lo que se está realizando. Y pues en nuestro caso sería pues todo por nuestra parte y muchas gracias.